Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Estamos muy atentos a lo que ocurre en Medio Oriente, por supuesto, pero es jornada en que hay noticias también del deporte aquí en Chile y, claro que sí, momentos claves del proceso constituyente, también noticias de la economía, así es que si quieren quedarse muy bien informados, acompáñenos, porque aquí comienza CNN Prime y estos son los titulares. Israel aseguró que mantendrá el bloqueo de la Franja de Gaza hasta que Hamás libere a todos los rehenes. La ONU ya advirtió escasez de agua y combustible en territorio palestino, que podría hacer colapsar hospitales, entre otras causas y entre otras consecuencias. En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien le pidió tomar medidas para evitar más muertes de civiles. Sin realizar cambios de fondos, a esta hora la comisión experta continúa votando las observaciones a la propuesta constitucional del Consejo. Se mantuvo la idea de proteger la vida de quien está por nacer. Además, fue eliminada la objeción de conciencia institucional, aunque después de ser visada por el Pleno del Consejo. El temor a ser víctimas de delitos llegó a su nivel más alto en más de 2 décadas, según el informe de la Fundación Paz Ciudadana. La medición reveló que el 36% de los hogares declaró haber sido víctima de algún delito, 4 puntos más que el año pasado. Y esta noche, como se los decía, Chile se enfrentará a Perú por las clasificatorias al Mundial de 2026. La Roja necesita una victoria para mantener sus aspiraciones de llegar a la cita planetaria. El partido se va a jugar desde las 21 horas en el Estadio Monumental. Todo esto y muchísimo más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, continúa agudizándose el conflicto entre Israel y Hamás. Ahora el grupo extremista, el grupo terrorista, se negó a abrir un corredor humanitario con Egipto, mientras aumentan los llamados para facilitar la entrega de ayuda en medio de los constantes bombardeos. En tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu denunció formalmente el asesinato de guaguas durante los ataques de Hamás. Ahora, todo este contexto, además, que estamos describiendo, Egipto negándose a abrir un corredor humanitario en la Franja de Gaza donde está localizado hoy por hoy el conflicto, pero es un lugar donde viven 2,3 millones de personas, 2,3 millones de civiles inocentes que están hoy día sitiados. Israel ha decidido que para castigar a Hamás no va a dejar ni que se produzca luz, no hay agua. Los servicios básicos están cortados. Imagínense lo que significa esto para 2,3 millones de habitantes. Para los hospitales de esa zona se está acabando ya el combustible, lo advirtió la ONU, con la cual podían hacer funcionar algunos equipos autónomos para mantener a lo menos lo más crítico de la infraestructura hospitalaria. Están quedándose sin agua, sin luz y por lo tanto sin poder funcionar cualquier tipo de servicio básico. Hay reportes también, algunos tienen algunos equipos autónomos, pero esos equipos autónomos o baterías auxiliares van a durar hasta que quede combustible. Una vez que se acabe este combustible, ya no más. No están dejando ingresar medicamentos, tampoco están dejando ingresar alimentos. Por lo tanto, ya comienza, y hay reportes confirmados en terreno, comienza a sentirse la escasez de alimentos. Lo hemos dicho una y otra vez. Condenar un ataque terrorista, horroroso como es todo ataque terrorista, que no es un acto de resistencia como lo que hizo Hamás, no impide que reconozcamos también lo que está ocurriendo en términos de la población civil que vive en Gaza, que vive en la Franja de Gaza, que es inocente, que es una cosa completamente distinta de Hamás y que es un territorio, según las normas internacionales y las decisiones de los organismos internacionales, es territorio palestino, así como también lo es Cisjordania, que continúa ocupado. Las fronteras marítimas, terrestres y aéreas de la Franja de Gaza son controladas por Israel. Y hoy hay un bloqueo absoluto, un bloqueo que lleva más de década y media, de hecho, desde que Hamás gana en el 2006 las elecciones legislativas, y se hace con el control además porque expulsa a la autoridad palestina, que es la que sigue con algún grado gobernando algunas zonas de Cisjordania. El 2005 entonces de la Franja de Gaza se retiran los colonos israelíes y luego
en el 2006 ganan las elecciones legislativas, pero no solo se hacen del poder legislativo, sino también expulsan por las armas Hamás a la autoridad palestina, muy cuestionada también ahí en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania, entre otras cosas por la ineficiencia respecto a una mejor calidad de vida para los palestinos y también por casos importantes de corrupción, liderazgos entonces que no han sido desde entonces revalidados en las urnas. Una situación muy, muy complicada desde el punto de vista humanitario, por supuesto, que vamos a revisar en el informe de María Luisa Carrión. No habrá pausa en el asedio a la Franja de Gaza. Eso es lo que prometió el gobierno de Israel y hasta ahora no ha cesado en su compromiso, incluso cuando ya surgen las primeras críticas de la comunidad internacional. El video muestra el momento en que era atacado un edificio del enclave palestino controlado por Hamás. Esto en momentos en que surgen nuevos antecedentes del inédito ataque llevado a cabo el sábado en territorio israelí, el que la milicia habría planificado con al menos 2 años de antelación. Gaza no tendrá el mismo aspecto. Llegaremos a una situación en la que los líderes de Gaza serán duramente golpeados, los desmantelaremos y quien quiera que se quede allí entenderá perfectamente que no se le puede hacer tal cosa al Estado de Israel. Así Israel sigue firme en su asedio total sobre Gaza. No habrá suministros básicos hasta que liberen los rehenes que tiene el movimiento palestino en su poder. Mientras los residentes siguen buscando entre los escombros, la Cruz Roja y Naciones Unidas advirtieron por las consecuencias humanitarias de los bombardeos israelíes y han solicitado facilitar la entrega de recursos. Es que la preocupación por el agotamiento de suministros tan básicos como la comida y la falta de electricidad de los hospitales es una preocupación hora tras hora. Es una situación terrible lo ocurrido en la Franja de Gaza y que estamos viendo evolucionar con un suministro limitado de alimentos y agua, las que se agotan rápidamente. Las personas que buscan refugio se esfuerzan por sobrevivir en este entorno que solamente empeorará a medida que pase el tiempo. Y creo que nuestra preocupación es que, a menos que podamos acceder a estas comunidades, a las personas necesitadas, a la población civil, habrá una situación extrema para ellos. UN staff are working around the clock to support the people of Gaza. El personal de la ONU está trabajando día y noche para apoyar al pueblo de Gaza y lamento profundamente que algunos de mis colegas ya hayan pagado el precio máximo. Crucial life-saving supplies, including... Se debe permitir la entrada a Gaza de suministros cruciales para salvar vidas, incluidos combustible, alimentos y agua. Necesitamos un acceso humanitario rápido y sin obstáculos ahora. Mientras el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu comienza a enfrentar las primeras críticas por no advertir el ataque de Hamás, una situación que habría sido alertada días antes por Egipto. Este jueves, y por primera vez, un funcionario del gobierno reconoció los errores de la inteligencia. La gente tiene todo el derecho a estar enojada. Quiero decir, como ustedes saben, los israelíes se han enorgullecido durante años de la excelencia de nuestros servicios de inteligencia. Y sin embargo, esta vez está claro que nos sorprendió. Algo salió muy mal. Egipto, en tanto, fracasó en su intento por abrir un corredor humanitario en su frontera con la Franja de Gaza. Fuentes del Cairo aseguran que jamás dio un portonazo a esta idea, porque eso obligaría al pueblo palestino a abandonar su patria, mientras los habitantes del enclave o quienes estaban en la zona sufren las consecuencias. La suegra del primer ministro de Escocia quedó atrapada en el lugar. Actualmente estoy en Deir al-Balá con la familia de mi marido, mi familia y mis nietos. No tenemos electricidad, no tenemos agua. La comida que tenemos, que es poca, no nos durará porque no hay electricidad y se echará a perder. Tengo 4 nietos en este hogar, un bebé de 2 meses, un niño de 4 años y hoy 2 gemelos de 9 años, de cumpleaños. Pido al mundo que ayude a los palestinos. No iremos a ninguna parte, le decía el secretario de Estado estadounidense al primer ministro israelí. Anthony Blinken llegó este jueves a Tel Aviv para reiterar el apoyo de Washington a su aliado estratégico tras el brutal ataque de Hamás. Su visita es otro ejemplo tangible del apoyo inequívoco de Estados Unidos a Israel. Hamás se ha mostrado como un enemigo de la civilización.
El presidente Biden estaba absolutamente en lo correcto al llamarlo pura maldad. Hamás es ISIS, y tal como ISIS fue aplastado, también lo será Hamás. Y Hamás debe ser tratado exactamente como fue tratado ISIS. Deben ser escupidos de la comunidad internacional. Mientras visitaba un centro de donación local, Blinken se reunió también con sobrevivientes del festival de música en el que irrumpieron los milicianos. We're strong here, we're powerful here, in this place, now in Tel Aviv and everywhere. Fue ante la presencia de Blinken que Israel oficializó por primera vez la denuncia de la decapitación de guaguas durante los ataques de Hamás. A través de redes sociales, la oficina de Netanyahu publicó fotografías de menores ensangrentados y calcinados que por su crudeza no podemos mostrar. It's hard to find the right words. It's beyond what anyone would ever want to imagine, much less actually see and, God forbid, experience. A baby, an infant, riddled with bullets. Soldiers beheaded. Young people burned alive in their cars or in their hideaway rooms. La visita de Blinken se extenderá hasta este viernes, cuando está programado que sostenga un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en Jordania. Este jueves, el líder palestino condenó la muerte de civiles y abusos de ambos frentes tras un encuentro con el monarca jordano en medio de la preocupación que el conflicto genera en la región. Todo esto mientras se siguen abriendo flancos en el conflicto, no solo en el norte con el Líbano, también en Siria, que denuncia ataques israelíes. Que hay una comunidad internacional que se ha quedado muy corta, que hay liderazgos, tanto palestinos como del pueblo de Israel, que se han quedado muy cortos, que han fallado con la responsabilidad de su pueblo. Hay población civil sufriendo en Gaza, sufriendo en Cisjordania, sufriendo en Israel. Hay familias destrozadas por el ataque terrorista de Hamás. Y hay una población civil encerrada en 360 y tantos kilómetros cuadrados del porte de Malta a la Franja de Gaza, sufriendo sin alimentos, sin agua y sin luz. Vamos a seguir más adelante ampliando esta información. Vamos a estar conversando con Jacinta Molina, revisando nuevos antecedentes, pero mientras vamos a ir a otras materias y vamos a volver a nuestro país. Y les vamos a contar porque es algo que está ocurriendo ahora. En este momento es la imagen en vivo dentro de la comisión experta que está votando después de las enmiendas presentadas, después de que no se pudo producir un acuerdo político transversal. Están votando las observaciones a lo que ellos recibieron. Una vez que recibieron el texto del Consejo Constitucional, la comisión experta trabajó, intentó negociar, presentaron sus indicaciones de lado y lado. Y eso es lo que se está votando ahora. Vemos a Verónica Undurraga, que es la presidenta de la comisión experta, con el comisionado Soto, que es el vicepresidente de esta instancia, que están todavía ahí votando, conversando en este proceso constituyente, y quien se encuentra justamente allí en el lugar, ya visto minuto a minuto, artículo a artículo, qué es lo que ha ocurrido, es Alicia Contreras, nuestra periodista que está destacada en el lugar cada jornada para ir llevándole el pulso a este proceso. Alicia, nada de acuerdo entonces y votación de las enmiendas de lado y lado, algunos acuerdos pero más bien de carácter técnico, no de fondo. Así es, Mónica. Avances mínimos, acuerdos mínimos llegaron a esta instancia los comisionados expertos. Como pueden ver en las imágenes de Rafael Espinosa, están en medio de la votación de estas 622 observaciones que le hicieron al texto constitucional. Observaciones, eso sí, que presentaron cada sector por separado. Pasadas las 3 de la tarde comenzaron las votaciones y hasta ahora siguen votando el capítulo número 2 de 17 capítulos más las normas transitorias. Comenzaron pasadas las 3 de la tarde y se espera entonces que las votaciones sigan ya bien entrada la madrugada. En un inicio se habló de la 1 de la mañana, pero no nos sorprendería si se extienden hasta las 3 o 4 de la mañana. Este pleno en particular empezó a las 11 de la mañana. Acá los comisionados primero partieron con intervenciones refiriéndose al texto aprobado por el Consejo Constitucional y las observaciones que le hicieron a este mismo. La izquierda criticó este texto, insisten en que fueron
excluidos como sector, mientras que la derecha lo defiende. Escuchemos primero las partes de las intervenciones de los comisionados expertos en el Pleno durante esta mañana. Difícilmente esta comisión experta resolvería en 5 días lo que políticamente no se pudo solucionar en meses. Es legítimo que la derecha ejerza su mayoría, pero cuando se redacta una constitución no es necesariamente lo más recomendable, puesto que quien posee la mayoría tiene la responsabilidad de conducir el proceso para que sea exitoso. O sea, usar la mayoría para construir la casa de todos, no su propio condominio cerrado. Quiero afirmar con mucha convicción que estoy satisfecho con el resultado de este trabajo. Estoy satisfecho porque el borrador que estamos construyendo logra compatibilizar la tradición constitucional chilena con las necesidades de cambio. No puedo decir que es un texto perfecto porque no lo es. No puedo decir con convicción que me interpreta completamente o que cada uno de sus detalles, incisos o definiciones son exactamente como yo lo habría redactado, porque eso no es así y tampoco es posible. Pero es mejor que el texto vigente, en muchos sentidos. Nuestro deber constitucional era ser deferentes con lo realizado por los representantes del pueblo, no sustituirlos. Por eso me decepciona mucho escuchar a algunos de los comisionados, especialmente de la izquierda, que repitan una y otra vez que aquí no ha habido disposición, compromiso o apertura. No hay entonces acuerdos, no hay grandes avances en lograr entonces algo transversal. Hay que ver finalmente si van a existir la posibilidad de comisión mixta o no. Y si eso podría ser tal vez la última instancia, el último momento de llegar en algunos aspectos, porque hay otros que ya van derechamente al plebiscito, Alicia, pero ya se había anunciado el fin de semana pasado, lo había dicho el José Antonio Kast desde Republicanos, que por ejemplo el tema de dejar tal cual la protección de la vida de quien está por nacer, modificando el actual texto constitucional que dice que se protege la vida del que está por nacer, era algo que no iban a negociar los republicanos, por ejemplo, ya lo sabíamos. Exactamente, de hecho ese artículo ya se votó acá el derecho a la vida y tal como lo habíamos adelantado, finalmente no se llegó a acuerdo en este tema. Ninguna de las observaciones que presentó cada sector prosperó y por ende quedó el texto que dejó el Consejo Constitucional que dice que la ley protegerá la vida de quien está por nacer. Como no se aprobó ninguna modificación a este texto ya queda así y pasará así a la propuesta constitucional. Acá la izquierda buscó suprimir este artículo, mientras la derecha presentó otra observación que propuso que la ley protegerá la vida del que está por nacer, tal como lo dice la Constitución de 1980, pero ningún sector pudo convencer a la vereda contraria, por ende ninguna de las observaciones pasó y queda entonces que la ley protegerá la vida de quien está por nacer. Sacamos algunas reacciones respecto de este tema, escuchémosla. A mí me gustaría agregar que no solo queda el quien, queda también la norma que dice que niño es toda persona, o sea, es todo ser humano menor de 18 años. Creo que esas normas combinadas constituyen no solo un retroceso con la Constitución vigente en respecto al aborto, sino que también constituyen una amenaza grave a la ley de aborto de 3 causales. A mí, ojalá que el Pleno arregle esto, pero cada día quedan menos instancias. Yo siento que aquí los derechos de las mujeres y de las niñas, sobre todo de las niñas, que han sido violadas y que tienen derecho a acceder a un aborto en un consenso que llegamos como sociedad, está en riesgo. Yo lamento profundamente. Tengo la convicción jurídica y constitucional que no hay ninguna razón para sostener que la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo vaya a sufrir, por el hecho de aprobarse esta norma, ninguna modificación. La norma actual establece la protección de la vida del que está por nacer y se aprobó de quien está por nacer. Ambos indican un sujeto de protección y todos los sectores políticos del Partido Republicano y Chile Vamos han señalado que no hay ninguna intención ni de judicializar ni volver atrás en materia de la legislación vigente. Ahora, si bien
poco acuerdo hubo en la comisión experta. Sí, hubo algunos avances mínimos, pero de igual forma importantes. Acá la primera votación más llamativa de la comisión experta fue respecto del Estado social y democrático de derecho. Acá se aprobó una observación de la derecha para reponer este inciso al artículo 1. El Consejo lo bajó al artículo 2, acá lo repusieron al artículo 1 porque hubo dos votos claves de las de Paz Anastasiadis y Alejandra Kraus. Esos dos votos sumados con la derecha dieron los 14 votos, por ende pasará al Pleno del Consejo Constitucional para ver si es que lo aprueban o no. También se aprobó una observación de la izquierda que es bastante importante. Acá los expertos aprobaron reponer que la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a mandatos electorales. Acá el Consejo lo había bajado, había dicho que la ley promoverá, acá volvieron al texto del anteproyecto que dice la ley asegurará para hacerlo más firme, pero acá hay que tener ojo, porque si bien se lograron los 14 votos, el comisionado republicano Carlos Frontaura votó en contra. Y ese voto es clave, dado que se entiende entonces que su bancada, la bancada republicana, también votará en contra en el pleno del Consejo. Los votos de Chile Vamos y el oficialismo solo les da 28 votos en el Consejo Constitucional. Entonces acá tenemos un ejemplo de una norma que probablemente, una observación que probablemente pasará a la comisión mixta. Eso también se aprobó otra norma importante, se suprimió este artículo que expulsaba en el menor tiempo posible a los migrantes, pero acá también pasó el mismo caso anterior. Frontaura votó a favor, pero después rectificó y dijo que había votado en contra. Por ende, esta norma probablemente también en el Pleno del Consejo Constitucional, cuando la voten, también pasaría a la comisión mixta. Siguen entonces votando, se espera que en la madrugada ya terminen de votar, siguen en el capítulo 2 y son 17 capítulos, así que les queda harto por votar acá a los comisionados expertos. Claro, para quienes no lo recuerden, bueno, puntualizárselos que en la comisión experta que surgió desde la elección del Senado y la Cámara de Diputados, hay empate entre oficialismo y oposición y hay solo un representante republicano y por tanto lo que ahí se acuerde, a menos que vaya con el voto de Frontaura, que es el representante en la comisión experta de los republicanos, es una señal de que difícilmente va a ser aprobado en el Consejo, donde tiene una amplia mayoría. No pueden aprobar nada por sí solos republicanos, pero pueden vetarlo todo y por lo tanto se requiere de no solo la anuencia de Chile Vamos, sino sobre todo la de republicanos para poder llegar entonces a aprobar una enmienda al texto original. Alicia, seguimos muy atentamente entonces lo que allí ocurre y vamos a seguir con las reacciones en las siguientes emisiones de CNN Chile. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Mónica. De la cancha de la política a la cancha del fútbol, ahí lo vemos a Rodrigo Herrera, porque solo en 7-8 minutos más se va a jugar una nueva edición del llamado Clásico del Pacífico entre Chile y Perú, donde la Roja necesita un triunfo para mantener sus aspiraciones de llegar al Mundial 2026. Rodrigo Herrera, ¿cómo se ve el panorama? ¿Qué tal, Mónica? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, no falta nada. Vienen llegando ya los últimos, los rezagados. Habían 36.000 entradas, se vendieron 32.000, un buen promedio, considerando de que no hay mucho entusiasmo con la selección chilena. Decir de que Perú nunca ha ganado por clasificatorias en territorio chileno. Estamos invictos y esperamos que se mantenga esto después de los 90 minutos que se van a jugar hoy. Ya está confirmada la formación de Chile y la voy a pasar a detallar, con Brian Cortés en el arco, con Catalán por derecha, con Maripán y Medel en los centrales y Suazo por izquierda. En el medio, Eric Pulgar, Rodrigo Echeverría y Víctor Felipe Méndez, dejando más adelante a Valdés y en delantera a Alexis Sánchez junto a Ben Brereton. Ese es el 11 de Chile, también confirmado el de Perú con Paolo Guerrero como su principal referente de ataque, con Advíncula no jugando como lateral, sino más bien como volante por la derecha. Todo eso en el terreno futbolístico, donde acá también hay una sensación de que nuestro equipo puede conseguir una victoria, fundamentalmente por lo que ha insinuado en la
fecha anterior en ese partido con Colombia, donde lo merecimos ganar y lamentablemente terminamos empatándolo. A esta hora está ganando Argentina por 1-0 a Paraguay, ya empataron 2-2 las selecciones de Colombia y de Uruguay, y quizás lo más relevante tiene que ver con la historia del Mundial frustrado para Chile, ese Mundial 2030, porque acaba de hablar Pablo Milad, el presidente de la NFP, que el día de ayer hizo un viaje express a Europa, se reunió con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA en Suiza, y fue a buscar compensaciones. Hoy día Pablo Milad se ha transformado en el presidente de los eufemismos. Le preguntamos si en el fondo él consideraba de que los socios, Paraguay, Uruguay y Argentina, habían traicionado a Chile. Él dice no, en realidad hubo falta de comunicación. Hay dos versiones, una de la FIFA, otra de la Conmebol. Pero en lo concreto, estamos fuera del Mundial y se nos quiere compensar con el Mundial Sub-20 del 2025. Está tan optimista Pablo Milad que dice que a fines de mes, cuando se haga esta presentación, él está convencido de que a Chile le van a entregar la organización en solitario, sin nadie más, del Mundial Sub-20 del año 2025. Repasemos parte de lo que dijo el presidente de la NFP y estas reflexiones después de un fracaso rotundo que sigue resonando no solo en la presidencia del fútbol chileno, sino en todos los hinchas. La molestia nuestra primero se le hicimos saber al presidente Infantino, que fue la falta de comunicación. En noviembre, el 3 de noviembre, nos vamos a reunir el presidente Infantino, el presidente Domínguez, donde yo voy a escuchar las dos partes y ahí en ese momento, cuando tenga toda la información, voy a ver la posibilidad de renunciar. El Mundial Sub-20 va a ser presentado en el Consejo de Arabia Saudita, donde estamos invitados, como candidato a Chile. No me deja tranquilo porque yo creo que hay un antes y un después con esta situación. Yo creo que son heridas que quedan abiertas, que tenemos que subsanar. Herida muy abierta, y se le preguntaba ahí si iba a renunciar a su condición de vicepresidente de la Conmebol, después de que evidentemente fue pasado a llevar como todo el fútbol chileno. Lo va a analizar después de lo que ocurra en este Consejo de la FIFA en noviembre, después de lo que él cree va a ser la entrega de la sede a Chile del Mundial Sub-20, pero hoy día, como están las cosas, no podemos asegurar nada de nada. Por lo tanto, por más que él esté muy optimista, yo digo, hay que esperar el curso de los acontecimientos, tal como lo que va a pasar ahora, porque en minutos arranca este partido, ya prácticamente los equipos están a punto de salir a la cancha, hay un optimismo fuerte en la hinchada, ojalá que se ratifique en un triunfo del equipo nacional. Estamos con un punto, igual que el Perú, es relevante la victoria, pensando que luego tenemos que ir hasta Venezuela para jugar el día martes en condición de visita. Así es que bastante informativo todo lo que ha pasado acá en el Estadio Monumental y esperamos, Mónica, por supuesto, cerrar con el triunfo de nuestra Roja. Así esperamos todos que podamos dar buenas noticias después al cierre de este noticiero. Muchísimas gracias, Rodrigo. Chao, chao. Y seguimos con más noticias. Más de 2 puntos respecto a 2022 aumentó el temor en la población según el último estudio de la Fundación Paz Ciudadana. La cifra llega a un 30,5%. ¿El temor de qué? De ser víctimas de la delincuencia. Y esta es la cifra más alta que se haya registrado en los 23 años que realiza esta medición. Por otro lado, la victimización también aumentó comparando con el año anterior y llegó al 36,6%. De ello nos cuenta en su informe Valentina Nieto. Parecía simplemente estar caminando por esta plaza de Peñalolén cuando, sin previo aviso, abrió fuego en contra de una familia que se encontraba comiendo al interior de un automóvil. Fue un descargue de bala y después se sintió el patinar de vehículos. Fueron como mínimo 20 balazos. Más de una decena de balazos que dejaron a una mujer herida en medio de lo que se presume era un ajuste de cuentas. Situaciones que no han hecho más que aumentar el temor de la ciudadanía y que, según el último índice de la Fundación Paz Ciudadana, ha alcanzado niveles históricos. Llegamos al nivel más alto de temor de todos los 20 años que ha medido la serie este fenómeno, y también tenemos un altísimo nivel de cambios de comportamiento de la ciudadanía para evitar ser víctima de delito.
delito, lo que significa restricciones en muchos aspectos. Y es que según el estudio, un 30,5% de los hogares se tiene un alto temor de ser víctima de un delito, la cifra más alta en los 23 años en que se realiza la medición. Además, un 65% percibe un aumento de la delincuencia en su comuna, un 72% considera que los delitos son más violentos y un 57% cree que los ilícitos aumentarán en los próximos 12 meses. Hay una tremenda sensación de inseguridad. Y no solamente inseguridad en las noches, en el día también. O sea, voy a la feria y a veces en la feria han habido tiroteos. Nos preocupa, por supuesto, de sobremanera tanto la realidad y que una persona sea víctima o no, como que tenga temor. Cuando una persona deja de hacer una acción diaria porque toma una decisión en base a la seguridad, es el Estado el que fracasa, por supuesto. Temor que también ha influido en el comportamiento de las personas. Un 65% dice haber reforzado las medidas de seguridad en su casa. Un 73% ha dejado de salir a ciertas horas, mientras que un 72% dejó de ir a algunos lugares. Sí, he dejado de salir. Como está la situación, no se puede estar en la calle ahora. De hecho, tengo 2 hijos universitarios que no pueden salir de noche. Yo también no puedo salir a ninguna parte. Siento que salir de noche es como llamar a que te pueda pasar algo, que te puedan robar. Hay muchos asaltos. He visto asaltos aquí en el centro. Precisamente la victimización es otra de las situaciones que también aumentó, mientras que en 2022 un 32,7% de los hogares indicó que un miembro de la familia fue víctima de un delito. Este año la cifra llegó a 36,6%. Por otro lado, fue en Santiago en donde se registró una mayor alza en este ítem comparado con regiones. Pero eso no es todo, porque un 15,8% señaló que fue víctima en más de una ocasión en los últimos 6 meses, un escenario diferente al del año pasado, cuando se alcanzó la cifra más baja en todo el estudio. Esta es una mala noticia para el país. Tenemos una sociedad que está viviendo con los más altos índices de miedo. Se está percibiendo, por un lado, el aumento en la violencia, en los delitos, pero también probablemente la gente está percibiendo que el Estado no está debidamente organizado. Un Estado al debe en el combate a la delincuencia y el temor que se ve superado por las nuevas modalidades delictuales. Según Paz Ciudadana, un 53,8% de las personas indicó que casi siempre escucha fuegos artificiales en su entorno, mientras que casi un 39% ha presenciado balaceras. En tanto, un 19% ha visto narcofunerales y casi un 14% enfrentamientos entre bandas. Las manifestaciones de crimen organizado impactan directamente a la percepción de temor que tiene la ciudadanía. La ciudadanía está más atemorizada mientras más expuesta esté a manifestaciones del crimen organizado. Crimen organizado que también ha puesto en jaque a las instituciones, las que en promedio tuvieron una evaluación bajo 4 en una escala de 1 a 7, exceptuando a las policías. Situación por la que dicen los expertos es necesario un Estado más organizado. Ponerle inteligencia, ponerle modernidad, pero sacarnos la idea que cuando yo esté en el gobierno voy a hacerlo mucho mejor. Eso no sirve. Sirve que esto lo enfrentemos como una política de Estado. Criminalidad que también ha mostrado nuevas dinámicas y en las que, por ejemplo, los menores de edad y específicamente los adolescentes imputados por homicidios aumentaron en un 67% en 2022, según el último informe de la Fiscalía Nacional. Estamos listos para revisar las informaciones internacionales junto a Jacinta Molina. Jacinta, en una jornada donde, entre otras cosas críticas, es la situación en la Franja de Gaza porque se acaba el combustible que les quedaba para hacer funcionar los equipos autónomos y con ello tener electricidad, por ejemplo, para hospitales. Un solo ejemplo, aparte de la escasez de alimentos, no tener agua y por lo tanto las reservas se van agotando y es cada vez más complejo este castigo colectivo que se le inflige a una población civil que es inocente respecto al ataque terrorista de Hamás. Exacto. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Es también lo que han alertado organismos internacionales como Naciones Unidas a través de diversas agencias, el Programa Mundial para Alimentos, la Organización Mundial de la Salud e incluso también la Secretaría General, donde han hecho un llamado a facilitar la entrega de ayuda y también terminar con esta estrategia de asedio, de bloqueo, que es lo que está generando
esta situación. La Cruz Roja también más temprano hacía un llamado a poder facilitar esa entrega de asistencia en vista de lo que está aconteciendo. Ya son miles los muertos que deja este conflicto, más de 1000 tanto en Israel y también en este enclave, más de 1000 en la franja de Gaza. A eso hay que considerar también el número de heridos y desplazados, más de 300.000. Una verdadera crisis humanitaria que se va agudizando, cuando además, Mónica, hay temores de que esto, y lo hemos comentado a lo largo de esta semana, pueda ampliarse a un conflicto regional, sobre todo con la posibilidad que entre otra milicia muy potente como es Hezbollah, que opera en el Líbano. ¿Por qué? Porque han habido también enfrentamientos, lanzamientos de misiles que han involucrado al ejército de Israel con esta milicia, y acá el temor, ya lo decíamos, es que esto escale ya a un nivel que involucre a otros actores en la zona. Ahora, el Líbano ha dado claras muestras de que no está respaldando a Hezbollah, que no tiene ninguna intención de enfrentarse con Israel, pero basta que las cosas salgan un poco de curso, incluso por error, para que pueda escalar el conflicto y ya no quede otra que intervenir. Recordad que Hezbollah se opone a las facciones cristianas en el Líbano y que desde el régimen del Líbano no hay un apoyo en esta ocasión al enfrentamiento con Israel. Pero además Siria denunció que supuestamente había recibido ataques en algunos aeropuertos de parte de Israel, otro foco de tensión, mientras Irán ha continuado respaldando el ataque terrorista de Hezbollah, de Hamas, pero diciendo que ellos en esta ocasión no lo financiaron. Exacto, y hay versiones ahí diversas sobre el eventual rol que hubiese tenido Irán, considerando que incluso desde la inteligencia estadounidense el día de ayer planteaban que le podría haber pillado por sorpresa. Parte de lo que se ha analizado cuando hemos escuchado también las declaraciones, y tú lo mencionabas, el respaldo en todo caso del régimen iraní a Hamas en este ataque perpetrado durante el fin de semana. Pero volviendo al tema de Hezbollah, porque es importante el eventual rol que pudiese tener también lo que vayamos presenciando en los próximos días y las alertas incluso que se han generado durante esta semana, porque hay que recordar el enfrentamiento que tuvieron años atrás con Israel en el año 2006. Una historia de rivalidad que de hecho vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Laura Soto. Era 12 de julio de 2006 cuando decenas de cohetes cayeron sobre el sur del Líbano provenientes de su país vecino Israel. Una operación que Tel Aviv llevó a cabo en respuesta al ataque y también secuestro de 2 de sus soldados por parte de la milicia chií libanesa Hezbollah. Era así como iniciaba la Segunda Guerra del Líbano, que duró un poco más de un mes y que dejó unos 1.300 fallecidos por el lado libanés y otros 165 por el lado israelí. Más de 17 años después, las tensiones en la volátil frontera han alcanzado su punto más álgido desde aquel conflicto, luego de que se reactivaran los enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah, tras la ofensiva sin precedentes que lanzó Hamas desde la Franja de Gaza. Sí, esto me recuerda mucho a la guerra de julio. Han bombardeado más que esto. Esto no es vida. El Líbano se ha ido. Todo comenzó el domingo pasado, un día después de iniciada la operación de la milicia palestina, cuando Hezbollah lanzó un ataque con proyectiles contra territorio israelí, lo que significó la respuesta de este último. Desde entonces, el fuego cruzado no ha cesado y tanto Israel como la comunidad internacional temen que la organización ingrese de lleno en el conflicto. Hemos observado con preocupación algunos de los ataques con cohetes que han cruzado la frontera norte de Israel desde el Líbano, que obviamente procedían de Hezbollah, así que estamos claramente preocupados por eso. Hezbollah nace a comienzos de los años 80 en el sur del Líbano como una organización islamista chií apoyada y financiada por Irán, que cuenta con un brazo político y otro armado. Se ha convertido en un movimiento que tiene muchísima fuerza. Es considerado uno de las guerrillas o de las milicias mejor preparadas en el mundo. Posee, por ejemplo, un canal de televisión propio, tiene un brazo armado que tiene una infraestructura que es bastante temible.
La milicia respalda al grupo Hamás y ambos comparten el objetivo de resistencia armada en contra del Estado israelí. Sin embargo, la primera es mucho más fuerte en recursos y organización. De hecho, servicios de inteligencia israelíes y occidentales afirman que es Hezbollah quien entrena a los milicianos de la organización palestina. Poco después de iniciada la ofensiva de esta última, la milicia libanesa también le entregó su apoyo público. Saludamos a todas nuestras queridas facciones de la resistencia palestina en Palestina, sin importar a quién pertenezcan. Les decimos que la nación está con ustedes, nuestro corazón, mentes, almas, nuestra historia, armas y cohetes, y todo lo que tenemos está con ustedes. Pero ¿de qué factores depende que la organización ingrese directamente en este conflicto? Yo creo que va a depender de las decisiones que tome Israel respecto de cómo va a continuar el contraataque en Franja de Gaza. Si Hezbollah entra, ¿no?, en el conflicto, invade por el norte Israel, efectivamente estaríamos hablando de una escalada grave dentro del conflicto, porque eso implicaría que pudiese entrar eventualmente Irán y evidentemente Estados Unidos como aliado que apoya a Israel. Es así que los ojos están puestos en la inminente incursión terrestre que el Ministerio de Defensa israelí se ha comprometido a lanzar en la Franja de Gaza y la reacción que esto pudiese generar en Hezbollah, que en estos momentos tiene el poder de elevar notoriamente la gravedad del conflicto y la tensión general en Medio Oriente. Bueno, sobre ese último punto que planteaba Laura Soto en su informe, el tema de una ofensiva ya terrestre que pudiese llevar a cabo Israel, lo cierto es que desde el ejército decían el día de hoy, esto es la Franja de Gaza, es que van a esperar el momento oportuno, pero hay muchísimo temor porque el ejército mismo ha dado señales que hacia allí está avanzando. Sí, porque, a ver, alguna razón tienen de haber desplegado la cantidad de hombres desplegados en la frontera de Gaza. Recordar que no ocupan hoy día los israelíes Gaza, de hecho no lo hacen desde que se retiran a los colonos desde el 2005, pero sí controlan las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. O sea, es igual un lugar sitiado y con bloqueo desde que Hamás, que es considerada una organización terrorista, no solo por Israel, sino por Estados Unidos, por gran parte de la Unión Europea, de hecho por la Unión Europea completa, por Reino Unido, en fin, y podríamos seguir contando. Ese hecho hace que no tengan, deciden cercar en el fondo y hacer un bloqueo que ya lleva 17 años. O 16, dependiendo de la fecha que empecemos a contarlo, pero en lo concreto, más de década y media bloqueada esta Franja de Gaza. Pero tener apostados ahí, como lo decíamos, una cantidad importantísima de militares da cuenta efectivamente de la intención de hacer alguna operación, pero no sabemos si es una operación solamente para forzar el bloqueo, para reforzarlo, o si, dicen algunos, están preparando militarmente el debilitamiento vía bombardeos de Hamás hasta que sea más seguro entrar. Ahora, entrar, salir, ocupar militarmente parece más difícil, parece muy costoso además, para una milicia además que tiene una red de túneles importantísimo en Gaza. Y lo otro, que los análisis también que se hacían de inteligencia en diversos medios de comunicación con expertos, por ejemplo, en contrainteligencia, un ex militar que lo entrevistaba a la BBC de la Casa Blanca, decía, por algo están desplegados estos militares aquí, pero puede ser también incluso una incursión en la frontera, en el borde, sin penetrar profundamente, y que probablemente no solo están esperando debilitar a Hamás, sino que además la negociación, porque hay ciudadanos norteamericanos entre los rehenes. Y eso, siendo un aliado estratégico Israel, no va a entrar en cualquier momento sabiendo que corren peligro la vida, sobre todo el tema político de los norteamericanos ahí retenidos, los funcionarios internacionales, los ciudadanos de otros países, y está la negociación vía otros países y si se abre o no realmente un corredor para que puedan evacuar. Tal vez están esperando, si esto oficial, que evacúen vía este corredor humanitario por Egipto, que dicen, estamos abiertos, tenemos un paso fronterizo abierto, pero Jacinta, ¿de qué sirve un paso fronterizo abierto si está siendo bombardeado toda la zona aledaña a ese paso? Entonces se cuestiona si realmente está abierto y si abierto sirve. Entonces,
decían este oficial, y parecía bastante, y lo replicaban otros medios internacionales, el tema de tal vez están debilitando a Hamas y esperando el tema de los rehenes y el tema de la salida vía un corredor humanitario que sirva. Exactamente, o también para poder entregar los suministros necesarios. Tú planteabas el tema de los estadounidenses que se han confirmado muertos en medio de estos ataques y también aquellos que se mantienen rehenes, uno de los puntos en los cuales se analiza también la visita que realiza durante esta jornada el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, que además tenía otra misión, lo vimos el día de hoy, reiterar en terreno, en Tel Aviv, en reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el respaldo de los Estados Unidos a Israel en medio de este conflicto. Se lo dice Blinken incluso a Netanyahu, que a todo esto ya está comenzando a enfrentar los primeros cuestionamientos en su país a su liderazgo, pero también al manejo del gobierno, que no supo a través de los servicios de inteligencia poder prever lo que aconteció el fin de semana con este ataque sin precedentes que realiza Hamas en su territorio, y eso ya está valiendo críticas internas en Israel. Sabemos, lo comentábamos también el día de ayer, Netanyahu ha respondido con la formación de un gobierno de emergencia que tuvo su aprobación en el Parlamento el día de hoy, pero sufre con todo esto también Netanyahu una gran herida, un alto cuestionamiento a su manejo en vista de la mayor crisis que se ha visto en décadas en Israel. Y por cierto, también el día de hoy se oficializa por parte del gobierno israelí con la publicación de fotografías muy crudas que, debido también a su gravedad, sensibilidad, nosotros hemos decidido no mostrar, pero con las cuales busca Israel ya hacer pública esta denuncia de manera formal de la muerte de guaguas pero en medio de los ataques. Han tenido que precisar que no pueden confirmar que se haya decapitado a 40 menores, como le había informado un militar israelí a una periodista, pero sí el horror de asesinato por otras vías muy cruentas de guaguas. Y esas son las fotografías que ha publicado, no sin crítica, Netanyahu y el gobierno de Israel. Además, decía ayer, ojo, que este es un gobierno de emergencia y el gabinete es de guerra. Y yo creo que hay que fijarse en dos cosas políticamente. Uno, que se le llama gobierno de emergencia y no de unidad, porque no abarca todo el espectro político. Hay importantes líderes opositores que no quisieron entrar y dijeron: no vamos a entrar a un gabinete donde hay no solo derecha bastante conservadora, sino que extrema derecha, mucho más a la derecha del Likud. Entonces dijeron: no vamos a entrar a este gobierno. Y lo otro, que dentro de las tres figuras que quedan en el gabinete de guerra, no están ninguna figura como el ministro de Finanzas, que desconoció la existencia del pueblo palestino, u otros que son de estos partidos más a la derecha del Likud. Entonces, eso es una señal política también, de buscar también unidad en los propósitos, pero también en las figuras que no sean de estos grupos más radicales. Se ha dicho también, ojo, que esto está circunscrito hasta que dure este conflicto y no se pueden tomar ninguna medida que no tenga que ver con aquello. O sea, no van a ponerse de acuerdo en temas que tengan que ver con el día a día de Israel, que además está centrado, obviamente, en el combate con Hamas. Absolutamente, en esta emergencia. Para complementar la información respecto a esta denuncia que hace Israel, Hamas, a través de su rama política, ha respondido el día de hoy un video que publican y acusan acá que hay una propaganda por parte de Israel, y nuevamente niegan esas acusaciones en medio de esta situación de tensión. Ahora, es bien brutal, porque en el fondo niegan haber decapitado, pero no pueden negar haber... Ellos dicen que no han asesinado a menores, pero pruebas concretas en terreno con periodistas de asesinatos de menores sí hay. Eso no lo van a poder negar. Esa es una mancha más en su historia. Y de hecho, recién los medios de comunicación, tanto locales como también internacionales, están teniendo acceso precisamente a las zonas donde se registraron estos ataques. Oye, y por supuesto que no estamos diciendo lo contrario, también están falleciendo niños en la franja de Gaza. Una periodista hacía un punto: hay 800.000 niños en la franja de Gaza. La media no supera los 18 años, de hecho. Nunca han salido. Casi 1 millón de niños que nunca han salido de la franja de Gaza.
y hay ahí también una situación dramática y una crisis humanitaria que se va agudizando. Y eso también queremos actualizar junto con lo que está sucediendo en Israel, y por eso vamos a revisar un reporte del corresponsal de CNN, Rafael Romo, que está en Tel Aviv y nos va a actualizar lo más reciente que acontece en Medio Oriente con este conflicto. Otro día de intensos combates y bombardeos en Israel, incluso aquí en Tel Aviv, a unos 70 kilómetros en línea recta desde Gaza. Escuchamos explosiones en las últimas horas. El secretario de Estado, Antony Blinken, llegó este jueves a Israel trayendo al pueblo israelí un poderoso mensaje de apoyo total a Israel para defenderse de Hamas. Y tanto el secretario como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una declaración conjunta, compararon los ataques de Hamas con las atrocidades cometidas por ISIS. Durante la declaración conjunta, Blinken también confirmó que el número de estadounidenses muertos aquí en Israel ha aumentado a 25. Un gran desafío para Israel y otros países, incluido Estados Unidos, es rescatar a los 150 rehenes capturados por Hamas en Gaza. Las autoridades israelíes ahora dicen que creen que es probable que los rehenes estén retenidos bajo tierra en Gaza. Uno de los objetivos principales de Blinken durante este viaje es realizar intensos esfuerzos diplomáticos en todo Medio Oriente para evitar que el conflicto se extienda. Más temprano, un equipo de CNN vio obuses israelíes disparando contra Gaza, y mientras el territorio es atacado, un alto funcionario israelí dijo que no se restablecerá la electricidad, el agua y el combustible en Gaza hasta que todos los rehenes sean liberados. Y como habría de esperarse, ya se está desarrollando una crisis humanitaria en Gaza. Las autoridades palestinas dicen ahora que al menos 1.400 personas han muerto en la franja y más de 300.000 han sido desplazadas. Sin combustible, los generadores de los hospitales pronto dejarán de funcionar, y es por eso que el Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que los hospitales pronto podrían convertirse en morgues. Rafael Romo, CNN, Tel Aviv, Israel. Claro, la situación más dramática en la Franja de Gaza, con esa advertencia en vista de la falta de electricidad, de suministros básicos, de agua, también lo que pueda pasar con los hospitales, cuando también hay reportes que hablan que no dan abasto del número de personas heridas que han llegado a causa de estos bombardeos. Sí, de hecho, Cruz Roja Internacional reporta que en el momento en que se les acabe el combustible, que está muy cerca de aquello, no es solo que no van a poder atender a pacientes con cosas menores, es que hay pacientes críticos que no van a poder seguir conectados a las máquinas. O sea, de eso estamos hablando. Exactamente. No va a haber posibilidad de hacer funcionar máquinas que necesitan para operar casos de vida o muerte. Entonces, estamos llegando a ese nivel, a un nivel que en Gaza salir a buscar agua es poner en riesgo tu vida. Absolutamente. Para cerrar, junto con lo que comentábamos de esta visita de Antony Blinken a Israel, ya está en Jordania. ¿Por qué? Porque mañana está programado que se reúna con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. Hemos dicho las fricciones que hay y enfrentamientos históricos entre la Autoridad Palestina, Al-Fatah y Hamas. Así que también ahí hay un frente de división y un intento que quiere hacer Estados Unidos para abordar esto desde la vía diplomática, con la negociación, con la conversación, e incluso también reportes que hablan de que están buscando una mayor condena a las acciones de Hamas por parte de la autoridad palestina. Sí, una autoridad palestina que sabe que ha perdido liderazgo frente a Hamas. Por supuesto, ya no lo tenía en Gaza, porque cuando estuvo en Gaza gobernando tampoco le dio una buena vida a los palestinos, sino todo lo contrario, por los escándalos de corrupción, y es un liderazgo que no se ha ratificado en las urnas. Exacto. O sea, aquí hay gente, lo decíamos el otro día en Conexión Global Prime, si tú eres palestino y tienes menos de 30 años, nunca has votado por una autoridad propia. O sea, 16 años sin elecciones. Y claro, tú puedes decir, no, es que Israel es que igual, no lo han hecho. No lo han hecho, y fuera de aquello, tenían el liderazgo, por ejemplo, en las universidades, y en mayo perdieron todas las elecciones de las federaciones en las universidades y pasó a controlarlas Hamas. Y Hamas se vio desafiado también en Cisjordania, a su vez, por otras milicias, con milicias más jóvenes que no responden a su liderazgo y que están surgiendo, al menos dos de ellas muy importantes, en dos ciudades del norte, como Jenin, por ejemplo, y Nablus, y que han sido también protagonistas de hechos de violencia y que están siendo vistas o reivindicadas por jóvenes combatientes que no le hacen caso a ese liderazgo. Así que tanto Al-Fatah
como Hamas están viendo sus liderazgos muy cuestionados. Ya pues, Jacinta, tú nos avisas si es que hay alguna información que reportar. Estamos muy atentos a aquello, pero te invito a que revisemos temas de la actualidad nacional. Nos vamos a la política, al Parlamento y al famoso caso Convenios, porque la comisión investigadora nuevamente vio fracasar la citación que había hecho la invitación a Miguel Crispi, que es jefe de asesores del presidente de la República, Gabriel Boric. Ellos dieron una justificación que les vamos a contar en la nota. Ellos, me refiero desde el gobierno, para decir por qué no asistía. Además, se le había pedido que entregara información sobre la Fundación Procultura. ¿Qué se entregó? ¿Qué no? ¿Qué va a pasar a futuro? Bueno, nos lo cuenta en su nota Estefanía Bustamante. Un correo electrónico del señor Miguel Crispi Serrano. Él se excusa diciendo no voy solamente o... Dice textualmente se excusa citación de esta sesión. Sesión que el presidente y diputado RN no quiso suspender, aún sabiendo que el jefe del segundo piso de La Moneda no llegaría. Explíquelo por favor, señor secretario, para que a todos les quede claro que esto no fue una invitación. Las dos veces. Se le citó en dos oportunidades. La segunda para el día de hoy, por ser funcionario público. En dos oportunidades y por ser funcionario público, Miguel Crispi fue citado a entregar antecedentes en la Cámara por el caso Convenios, pero como se excusó a través de un correo electrónico, la comisión investigadora acudió a la Contraloría en busca de sanciones. Y aquí hay una persona que pudiera eventualmente entregar antecedentes, como es don Miguel Crispi, y que es funcionario público, en mi concepto, y que no vengan dos citaciones, no corresponde. Lamentablemente hemos visto cómo se ha estado mal utilizando el uso de esta comisión investigadora con fines políticos netamente para perseguir. ¿Y cómo sé que no están interesados en esclarecer los hechos? Porque hoy día el mismo señor Crispi les manda una carta donde trae antecedentes nuevos sobre el caso Procultura y toda la comisión hace caso omiso de los antecedentes que realmente les sirven. 6 páginas remitió Miguel Crispi a las y los diputados para explicar cuando en junio de 2022, como subsecretario de Desarrollo Regional, validó a Procultura, una de las fundaciones cuestionadas. Explicó que su acreditación fue parte del protocolo establecido en la ley de presupuestos. Muchas de las acusaciones de la oposición efectivamente han sido injustas. Lo he dicho cuando así ha ocurrido. Pero también me parece que desde el oficialismo le hacemos un flaco favor al gobierno tratando de hacer defensas cerradas o corporativas. Defensa donde parte del oficialismo insistió en que el propósito de la comisión es reunir antecedentes sobre un programa del Ministerio de Vivienda y no de la subdere que lideró Crispi. Por eso las 3 parlamentarias de Apruebo Dignidad rechazaron oficiar al jefe del segundo piso en la Contraloría. Creo que hay una búsqueda de persecución política, no contra la Revolución Democrática solamente, sino contra el gobierno. Miguel Crispi quizás se siente superior por ser fundador de Revolución Democrática o por ser amigo personal de Giorgio Jackson. Pero él también fue subdere, él visó los traspasos millonarios a Procultura para las fachadas más caras de Chile. Especialmente los del Frente Amplio han tratado de ocultar esta comisión fiscalizadora sobre texto de actuaciones imparciales de el presidente, cosa que no es así. No solo al presidente de la comisión, sino que a la derecha en su conjunto. Se le ha acusado de usar distintas acciones con fines políticos. Y le puedo rebatir todos sus argumentos falaces también respecto a lo que usted dijo. Entonces no se diga hacer el choro acá a la comisión. Por favor, sí. Entonces, pero me interrumpe. Por favor, orden. De ahí que la atención se trasladó a otros debates como el de presupuestos, donde Chile Vamos pidió desvincular a Javiera Martínez de la discusión. Ella y Crispi, junto a Giorgio Jackson, supuestamente habían sido citados a la fiscalía, cuestión que, si bien fue descartada, no evitó la arremetida de la oposición. El haber construido todo eso para luego a partir de eso transformar en una, ya no solo una inhabilidad política, sino una inhabilidad jurídica, la participación en el presupuesto. No nos cabe al Congreso pedir la renuncia de ellos. Lo que uno dice sí es si son las mejores personas para estar ahí en este momento. Separo dos cosas que son totalmente distintas. Una cosa es la fundación y los convenios y otra cosa es la ley de presupuesto. La Moneda reiteró su respaldo tanto a Javiera Martínez como a Miguel Crispi. En el último caso, la comisión deberá esperar la confirmación de Contraloría sobre su calidad de funcionario público, que lo obliga a asistir a dichas instancias cuando se le cita. El gobierno y senadores alcanzaron un acuerdo para lograr un mecanismo de mitigación de los aumentos de precios en las cuentas de luz. Además, van a abordar el pago de la deuda acumulada por las anteriores leyes de estabilización. De ello nos cuenta Belén Saldías.
Un alza en los montos que se pagan mes a mes en las cuentas de electricidad es lo que han advertido varios expertos y organismos, incluida la Comisión Nacional de Energía, para los próximos meses. Por esta razón, las alertas se activaron y se comenzó a trabajar para evitar esta situación. Lo que teníamos hasta ahora es un proyecto de transición bastante más ambicioso, que se hace cargo del paso de la energía de combustibles fósiles a la renovable, a seguir incentivando ese proceso, pero como en medio de aquello nos encontramos con una posibilidad de una alza tarifa, nos pareció necesario solicitarle al gobierno un acuerdo. ¿Qué hemos hecho frente a estos anuncios de alza de tarifa? Ver cómo sacamos una regulación que proteja de esta normalización, de volver a lo normal de las tarifas, que proteja a las personas más vulnerables. Y a raíz de eso hemos venido trabajando con un grupo de asesores y el Ministerio de Energía, la Comisión de Energía del Senado, para buscar el mecanismo. Y es que precisamente son varios los meses donde las cuentas no han sufrido variaciones al alza. Incluso se dejó de cobrar la tarifa de invierno, puesto que recordemos que los incrementos se congelaron durante el periodo posterior al estallido social y la pandemia del COVID-19. Tras varias conversaciones entre la Comisión de Minería y Energía del Senado y el Ministerio de Energía, se firmó un acuerdo para buscar la manera de mitigar estos eventuales aumentos de las cuentas. Este acuerdo va a permitir que de aquí a fin de año tengamos una ley que evite el alza de las tarifas a las personas y especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra población. Con este fin ingresaremos en octubre un proyecto para crear un nuevo mecanismo de estabilización de las cuentas. Además, esta iniciativa abordará el pago de la deuda acumulada por las anteriores leyes de estabilización, que ascienden a $5.000 millones y que va generando intereses con cada día que pasa, por lo que esto se debe frenar. Por lo mismo es que los expertos apuntan a que se debe buscar la mejor forma para financiar este nuevo mecanismo. Hay que conocer más detalles con respecto a cómo se piensa financiar este monto y de esta manera ver cuál es la costo-eficiencia de estos recursos, si es que van a ser otorgados y repartidos a todos los clientes o simplemente van a ser focalizados. Es importante señalar que para gastos permanentes se necesitan también ingresos permanentes, por eso necesitamos encontrar un acuerdo que permita el autofinanciamiento y sostenibilidad de este mecanismo. Aún queda mucho trabajo por hacer y varios detalles por definir. La intención de trabajar en la mitigación existe, por lo que los esfuerzos se pondrán allí. Algo que fue bien valorado tanto por la ciudadanía como por las generadoras eléctricas, quienes de igual forma tienen sus preocupaciones. Principalmente estamos interesados en que las señales de precio en el sistema chileno reconozcan que las inversiones, tanto en energías renovables como en almacenamiento, son inversiones de infraestructura de largo plazo. Por lo tanto, también los precios tienen que reconocer esa realidad para que las inversiones se puedan realizar lo antes posible. Sería maravilloso porque muchas personas que no pueden costear, no hay calidad de vida. Los sueldos tan pobres, no te alcanza para vivir. Me parece una buena idea porque si los salarios son desiguales, yo creo que igual los costos de vida deberían ser distintos, o sea, que sea más equitativo, no todo igual. Además, el próximo 16 de octubre se conformará una mesa técnica para alcanzar acuerdos que permitan el pronto despacho del discutido proyecto de transición energética, al cual se le sumarán indicaciones, según confirmó el Ejecutivo, como por ejemplo en temas como la reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios y medidas que permitan mejorar el desempeño en las licitaciones, entre otras. Un importante hallazgo de la NASA reveló que existen, comillas, componentes básicos de la vida en el polvo oscuro traído desde el asteroide Venus. ¿Pero qué significa esto y cómo nos acerca a conocer el origen de la vida? Natalia Muñoz se los va a responder. You ready to see the results of the mission? Take a peek. Un hallazgo inédito al abrir la sonda OSIRIS-REx de la NASA. El primer análisis muestra extractos que contienen abundante agua en forma de minerales arcillosos hidratados y contienen carbono.
Son los restos del asteroide Bennu, con 4.500 millones de años de antigüedad. Estas pruebas podrían indicar que los componentes básicos del origen de la vida en la Tierra estarían en la roca espacial. El primer panel en la parte superior izquierda, esos son los minerales arcillosos que contienen agua. Y tienen agua encerrada dentro de su estructura cristalina. Y quiero detenerme y pensar en lo que eso significa. Que el agua, así es como creemos que el agua llegó a la Tierra. La razón por la que la Tierra es un mundo habitable. Por el hecho de que tenemos océanos, lagos, ríos y lluvia. Y con casi un 5% de carbono en peso, siendo el carbono el elemento central de la vida, superando con creces nuestro objetivo de 60 gramos. Esta es la muestra de asteroide rica en carbono más grande jamás devuelta a la Tierra. Es que el carbono es esencial para toda la vida en la Tierra. Es por esto que los resultados son tan prometedores. Así lo reveló el primer análisis de este polvo extraterrestre, donde los científicos estudiaron las partículas que se habían derramado desde la cámara interior, por lo que aún queda cerca de 250 gramos de material que acerca cada vez más a conocer cómo podría haber partido todo lo que conocemos. Una de las razones por las que queremos buscar este material en estas muestras es comprender si asteroides como Bennu podrían no solo haber entregado el agua que condujo a nuestros océanos, sino también sembrar la Tierra con químicos prebióticos. Y si esta piedra tiene elementos que son concordantes con la idea de que tal vez la vida en la Tierra se originó de este tipo de material, esto podría significar que hay vida en otros lugares, en muchos otros lugares del universo. Los asteroides son en cierto sentido cápsulas del tiempo, ya que conservan los materiales de la forma más prístina del universo. Tras 7 años en una compleja misión, la nave llegó al planeta a finales de septiembre pasado. Sin embargo, ya emprendió rumbo nuevamente, esta vez para estudiar al asteroide Apophis, el que se acercará a la Tierra a menos de 1/10 parte de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna en 2029. Es realmente importante para ayudarnos a predecir cuándo un asteroide en particular podría ser peligroso. Lo que realmente queremos saber es si un asteroide va a cruzar la órbita de la Tierra al mismo tiempo que nosotros estamos en ese lugar. Y no queremos estar en ese lugar cuando el asteroide pase. Las muestras de Venus se continuarán analizando durante 2 años por un grupo de más de 200 científicos. Además, la NASA preservará al menos el 70% de la muestra para futuras investigaciones que nos acercan a dilucidar una de las mayores interrogantes del universo. ¿Cuál es el origen de la vida? Una respuesta que parece estar cada vez más cerca. Suministro garantizado para la zona central y más de la mitad de los embalses con índices cercanos a un año normal. Son algunos de los resultados del último balance hídrico entregado por las autoridades. Sin embargo, el país se mantiene bajo la condición de sequía aún. Francisco Verdejo nos explica todo esto. Así luce el embalse El Yeso tras el invierno más lluvioso de la última década. La principal reserva de agua de la capital se encuentra a un 87% de su capacidad. Panorama que asegura el suministro para el próximo verano y que se repite en gran parte del país. Se espera como un verano más seguro en términos del abastecimiento. Producto de las lluvias, los principales embalses de todo Chile acumularon un 30% más de agua en comparación a 2022, aproximándose a los datos de un año normal. Sin embargo, la sequía persiste, registrando 14 años bajo esta condición. La situación general es que la disponibilidad de agua aún está bajo lo que son los promedios históricos. Tenemos déficit aún muy importante en la parte norte del país. Esta abundante precipitación no se traduce en abundante derretimiento nival para la temporada de primavera-verano que se aproxima. Las precipitaciones entre abril y agosto lograron acortar el déficit hídrico entre Valparaíso y Ñuble. Mientras tanto, en Atacama y Coquimbo llovió menos que el año pasado. 7 embalses no llegaron al 20% de su capacidad, siendo la zona más crítica la región de Coquimbo. En particular en los embalses Puclaro, Paloma y Cogotí, donde los valores
de aguas acumuladas son inferiores al 12% de sus capacidades. Pero con la llegada de la primavera, las condiciones climáticas comienzan a transitar a la vereda contraria. Proyecciones en base al fenómeno del Niño ya anticipan altas temperaturas para el último trimestre del año. Todas las regiones del país y en todas las estaciones de monitoreo muestran esta condición de año tras año mayor número de eventos de olas de calor. Y así también los días donde la temperatura supera los 30 grados. Ya no es novedad. Este factor incide en los caudales de deshielo, los que en gran parte del país se mantienen bajo el promedio normal. Porque si bien se registraron precipitaciones importantes, esta ocurrió con una isoterma cero alta, es decir, la calidad del hielo no es del todo óptima. La nieve que se acumuló es una nieve que podríamos decir que no es de muy buena calidad, dado que no se consolidó bien. Por lo tanto, cuando empiece el derretimiento de esas nieves, eso podría llevar a una situación un poco crítica, dado que en la segunda mitad del verano podríamos ver ahí que eso se manifestara y tener escasez de esa nieve. Eso significaría eventualmente un adelantamiento del derretimiento y una menor presencia de nieve disponible para contribuir a los aportes a los ríos en la parte tardía del verano. Moderar el consumo de agua, privilegiar sus usos y mejorar las estructuras de almacenamiento son algunas de las principales recomendaciones. Tenemos que ir mejorando la infraestructura que tenemos para la acumulación de agua y también para poder generar nuevas fuentes de agua. Entonces hoy día se está hablando mucho de potenciar lo que son las plantas desaladoras de agua. Esto no significa dejar corriendo la llave, por favor, ni hacer abuso de la disponibilidad de agua que tenemos. Pozos de agua dulce, construcción de una planta desaladora y un aumento en las fiscalizaciones son otras de las medidas que implementarán las autoridades para garantizar la seguridad del recurso, debido a una sequía que aún mantiene a 108 comunas del país bajo decreto de escasez hídrica. Hacemos una breve pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso. Hay mucho más que contarles. Y retomamos el contacto con Alicia Contreras desde el ex Congreso Nacional porque la Comisión Experta sigue votando y nos tiene algunas novedades de lo que ha ocurrido. Alicia. Hola Mónica, sí, ya pasadas las 10 de la noche, los comisionados siguen votando, siguen en el capítulo 2, ya están casi cerca de terminarlo, en breve se van a ir a un receso, siguen las votaciones de este capítulo 2 que habla de los derechos y las libertades fundamentales. No hubo grandes cambios respecto del derecho a la salud, seguridad social y educación, que eran los grandes nudos, pero sí hubo una votación bastante llamativa. Los comisionados aprobaron una observación de la izquierda que suprime el inciso que dice que el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exenta de toda contribución. Estará el artículo respecto de las contribuciones, que fue bastante criticado porque lo calificaron de una medida regresiva, un artículo que promovió la bancada republicana, que hizo videos, campañas respecto de esto. Finalmente acá aprobaron que se baje del texto constitucional. Esta observación fue aprobada por 16 votos, 12 del oficialismo y 4 de derecha: Hernán Larraín, Catherine Martorell, Sebastián Soto y Máximo Pavés. Con esto, entonces, los expertos recomiendan al Consejo Constitucional que bajen este artículo. Eso sí, el comisionado experto de Republicanos, Carlos Frontaura, votó en contra. Entonces, ya se da por descontado que esta observación, cuando se vote en el Pleno del Consejo Constitucional, no tendrá los votos de la bancada republicana y por ende pasaría a una comisión mixta. Con esto, si hacemos un recuento de lo que ya se aprobó, se han visto más de 230 observaciones, 57 han sido aprobadas y entre lo más importante, el Estado Social y Democrático de Derecho, la Comisión propuso devolverlo al artículo 1. La Comisión también propuso cambiar que la ley asegurará, y no promoverá, sino asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales. También propone eliminar el inciso que expulsa en el menor tiempo posible a los migrantes irregulares y también la comisión mixta propone suprimir la objeción de conciencia institucional e individual. Esas
sido las votaciones más importantes durante la jornada. Como te decía, siguen en el capítulo número 2, ya están cerca de terminarlos, ya se ve el cansancio de los comisionados expertos, están un poco desconcentrados, ya trajeron comida adentro del hemiciclo, se espera que en breve salgan a receso y van a seguir votando durante la noche, quizás hasta la 1, 2, 3 de la mañana, así que aquí estaremos viendo qué es lo que pasa en la comisión experta, Mónica. Súper, muchísimas gracias. Se esperaba básicamente que se eliminara ese artículo de las contribuciones porque era eliminar la contribución de la primera vivienda para todas las personas independientes de su ingreso y solo dejaba fuera a aquellas viviendas con sobretasa. Parecía eso importante, pero la verdad es que las que tienen sobretasa son solo un 0,3% del total de las viviendas en nuestro país y eso quiere decir que viviendas de 15.000 UF de avalúo fiscal, o sea, 30.000 UF de avalúo comercial, lo cual requiere un ingreso de no menos de 20, 22 millones de pesos si pensamos en un pie de 20% y un crédito a 25 años, todavía siendo un promedio. Todas esas personas no iban a pagar contribuciones, o sea, fue bien criticado además de poner un tema de contribuciones en la Constitución cuando normalmente eso es una materia de ley. Seguimos atentos entonces. Alicia, muchísimas gracias por tu información. Que estén bien, Mónica, chao. Bueno, más que un clásico de la música en español, un verdadero ícono. ¿De quién creen que estoy hablando? Chayanne, pues, una de las voces más emblemáticas de América Latina que se toma el Teatro Nescafé de las Artes, pero de una forma inédita. No está él, no crean, no corran chiquillas al Teatro Nescafé de las Artes, corran si quieren, pero no porque vaya a estar él, porque hay un musical 100% original basado en sus grandes éxitos. Los detalles con Emilio Sen. ¿Puede usted imaginar un mundo sin Chayanne? En una realidad alternativa, un grupo de científicos viaja en el tiempo hasta la Edad Media, sin siquiera sospechar que están a punto de iniciar una verdadera revolución al ritmo del galán de América Latina. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí. Esa es la premisa de Provócame, musical dirigido por los contadores auditores y que se toma el Teatro Nescafé de las Artes con humor y música. Pensamos más bien en cómo las canciones de un artista hacen eco en la cultura de un país, y en este caso llegamos a la idea de que Chayanne genera algo como en las personas, como que tiene que ver como con lo sensual, como con, no sé, como con un montón de emociones súper fuertes. Y pensamos en la idea, en la premisa de qué pasaría con escuchar a Chayanne por primera vez. Como no se trata como de la biografía, también si alguien no conoce las canciones de Chayanne, igual puede seguir la historia, ¿cachai? Como que igual tratamos también de aprovechar eso. Chayanne es la voz que inmortalizó tantas canciones, que dijo canciones, himnos, como este, por ejemplo. ¿Qué está pasando? El elenco lo componen Francisca Imboden, Carmen Gloria Breschi, Vivian Diez, Emilia Noguera, Carolina Barleta, Montserrat Baladín, Coque Santana, Juan Pablo Larenas y Germán Pinilla. Equipo que se preparó intensamente durante 2 meses antes de estrenar la obra, entre ensayos de guiones, canto y por supuesto mucha coreografía. Ha sido súper intenso porque Chayanne es intenso, Chayanne es movimiento, es energía, es rapidez, es simpatía. Ha sido, bueno, muy enérgico, mucha adrenalina, una energía súper rica en realidad porque las canciones son muy románticas, pero también muchas muy fiesteras, entonces una cosa bien catártica bailarla. Los creadores de éxitos teatrales como Morir de Amor o El Asilo contra la Opresión buscan continuar su buena racha en salas con Provócame, montaje que mantiene su sello característico, pero que además suma el magnetismo de Chayanne a su receta. Ustedes dos son enviados del demonio. Creo que él maneja técnicas de jazz, de ritmos latinos, esta cosa de Michael Jackson también un poco, y tiene esta sonrisa maravillosa que una vez yo tengo que reconocer que me sonrió, yo era chica, yo lo vi en persona en el Hotel Sheraton. Hacemos comedia y que la gente también está con ganas de pasarlo bien, de reírse, de vivir un buen momento en el teatro, porque ya la realidad está como sobredimensionada como en la violencia, no sé qué, en todo negativo. Creo que es también como una invitación a
a reencontrarse con ese viaje por el cancionero de Chayanne, pero también a reírse, a historias de amor. Entonces una obra que tiene como todos esos elementos, kitsch también, como es una invitación a pasarlo bien. No se pongan stanislavskianos, por favor, ni realistas. Tienen que entregarse a la idiotez más absoluta, a la posibilidad de que las cosas que no deben ser sean. La invitación está hecha para ser parte de la experiencia Provócame, que promete tanto risas como música. Hasta el 29 de octubre, de jueves a domingo, en el Teatro Nescafé de las Artes. Ya, pues la invitación está hecha. Y otra invitación más. Viene CNN Tiempo y luego Matilde Burgos, como cada jueves, con CNN Íntimo, entrevistas humanas de actualidad, y hoy con la socióloga Teresa Valdés. Hay tanto que conversar con una mujer como ella y con una periodista como Matilde, así es que no se lo pierdan. Jueves 12 de octubre, justamente. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.